Buenas noches, estos son los códigos de hoy. Hoy la Agencia Nacional de Licencias Ambientales realizó la primera consulta previa que se ha hecho en la historia del país de manera digital. Recordemos que esas consultas son un derecho fundamental de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos cuando se van a tomar medidas que afectan a sus territorios. Siempre han sido presenciales para que las comunidades puedan plantear sus inquietudes con los proyectos. Por cuenta de la pandemia, el pasado 27 de marzo, el Ministerio del Interior dio la directriz de que las consultas previas se harían a través de medios virtuales. Pues hoy se hizo la primera consulta previa para modificar el programa de erradicación de cultivos ilícitos con glifosato a través de aspersión aérea. A pesar de que se transmitió a través de más de 20 emisoras en Caquetá, Putumayo, Mete y Bichada, todavía hay muchas dudas de si estas comunidades tienen la posibilidad de conectarse a Internet o si tienen un radio para escuchar lo que se hará en sus territorios. En muchas de estas zonas no hay energía eléctrica ni siquiera. Por eso la pregunta que queda es si en Colombia estamos listos para hacer de manera digital absolutamente todo. Una muy interesante discusión jurídica hay por cuenta de la declaratoria por parte del gobierno de la segunda emergencia en medio de la pandemia. Hay preocupación entre algunos expertos porque aseguran que esta emergencia no sería constitucional, ya que se debe comprobar que hay nuevos hechos graves que ameritan medidas extraordinarias distintas a las que ya se habían tomado en la primera emergencia que había decretado el presidente hace algunos días. De hecho, algunos magistrados de la Corte Constitucional nos expresaron que creían que al interior del gobierno nacional había algunos funcionarios que eran conscientes de que la nueva declaratoria podría ser inconstitucional, pero que a pesar de ello la respaldaban porque creen que si se cae en la Corte, la mala imagen recaería sobre ese alto tribunal que le daría prelación a las normas por encima de las necesidades de muchos colombianos. Pero mientras algunos magistrados tienen esas dudas de la constitucionalidad de la nueva emergencia, en la Presidencia de la República hay certeza absoluta de su legalidad. 48 horas antes de la declaratoria de la emergencia económica, la secretaria jurídica de la Presidencia, Clara María González, hizo consultas con expertos constitucionalistas y revisó junto al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y su equipo, temas tan sensibles como la pérdida de empleo y la quiebra de las empresas por cuenta de la pandemia y el aislamiento. Con esa información, la secretaria jurídica de Palacio no tuvo dudas. Había razones distintas, según ella, sobrevinientes e imprevistas que justificaban la nueva emergencia. Además, que eran muy diferentes a las de la primera emergencia, que se basó en temas de salud y protección de la población vulnerable. Con toda esa información se redactó el decreto que ayer se anunció por parte del presidente. Por eso aseguran las fuentes que consultamos en Palacio y en el Ministerio de Hacienda que no es cierta la versión que se ventiló en círculos políticos según la cual la Secretaría Jurídica de Palacio no había estado de acuerdo con esta segunda emergencia y que hasta había enviado un memorial con esa tesis al ministro Carrasquilla. Según la funcionaria, es con el ministro que más se entiende y con el que mejor trabaja. Así que vamos a ver qué pasa con la emergencia. Y precisamente por cuenta de esa discusión y de la necesidad de hacerle un control a los decretos que está emitiendo el presidente, hoy el Partido Liberal se sumó a la insistencia de otros congresistas que les he comentado en esta sección. Le pidieron al presidente Duque que excluya a los congresistas del aislamiento para que puedan ir al Capitolio a hacerle control político a los decretos que ha venido emitiendo y a las dos declaraciones de emergencia económica, porque ellos dicen que a pesar de la emergencia, Colombia sigue siendo una democracia. Y quiero cerrar con una fe de ratas. Ayer, cuando les hablé del nombramiento del nuevo director de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario de Bogotá, César Carrillo Vega, publicamos las imágenes equivocadas. Las imágenes que mostramos es la de César Carrillo Ortegón, exalcalde de Chiquinquirá. Así que aquí está la foto correcta del funcionario que venía de trabajar con Jorge Rey, razón por la cual generó interrogantes su nombramiento en la administración de Claudia López en Bogotá. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. Feliz noche y que descansen.